matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. Un libro sagrado de los mayas. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. ¡Tierra! Dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como estas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gucumatz estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el Creador. Al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su Creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. El juego de pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ah! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. La pintura y la escritura maya. ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle.
alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. Como le pasa a los personajes de mi revista de historietas. Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La desaparición de los mayas. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Maxapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina. De los incas. Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. Los restos preincaicos más antiguos se han descubierto en la ciudad de Caral. Esta ciudad es hoy considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Existió 3.000 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que florecía Egipto a orillas del Nilo. ¿Recuerdan? Son muchos los pueblos que vivieron en estas regiones antes que los incas, entre ellos los nazcas, los mochicas o los tiahuanaco. La mayoría de ellos fueron grandes artesanos y orfebres. Algunos incluso dominaron el arte textil. Los nazcas son especialmente famosos gracias al descubrimiento de las líneas de Nazca, que se ven desde el espacio. ¡Wow! Las líneas de Nazca forman 30 enormes dibujos, entre los que se destacan el colibrí, la araña y el mono. Pero la pregunta es, ¿qué eran? ¿Las habrán hecho para comunicarse con extraterrestres? Algunos científicos dicen que era un calendario agrícola que los ayudaba a elegir el mejor momento para sembrar y cosechar. Bueno, ¿quién sabrá? Las leyendas de los incas. Las leyendas sobre el origen de los incas han viajado de boca en boca durante cientos de años, atravesando guerras y conquistas para llegar hasta nosotros. Sí, han tenido que viajar de boca en boca y de generación en generación, ya que los incas no tenían un sistema de escritura. Para ellos, lo que valía era la palabra, y todo era comunicado exclusivamente a través del habla. Según la leyenda, Inti, el dios Sol, le pidió a su hijo Ayar Manco
que se encargase de venir a la Tierra a civilizar a los seres humanos. Tras la creación del mundo, Ayar Manco y su mujer, Mama Ogyo, se pusieron sus mejores ropas y surgieron de las profundidades del lago Titicaca con una barreta de oro en sus manos. El mandato de su padre indicaba que esa barreta les mostraría el lugar en donde fundar un gran imperio. Después de andar y andar muchos kilómetros hacia el noreste, Ayar Manco y Mama Ogyo notaron con sorpresa que la barreta se había sumergido en el cerro Huanacaure. Esa era la señal que estaban buscando, y fue allí que fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que quiere decir el ombligo del mundo. Ayar Manco se transformó en Manco Cápac, el primer inca. Él y su mujer enseñaron a los hombres cómo cultivar la tierra, pescar, construir sus hogares y muchas cosas más. Los demás emperadores incas fueron descendientes de Manco Cápac, y a él le debían su origen divino y su parentesco con el mismísimo sol. Cultivar la montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas. Si les gustan las papas fritas, tienen que estarles muy agradecidos a los incas, porque la papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papas. ¿200 especies? ¿Y qué me dicen de los cereales? Otro de los cultivos importantes fue el maíz. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo. Los caminos del Inca. Gracias a sus grandes campañas militares y alianzas con poblaciones vecinas, el territorio dominado por los incas se extendía en 1438 desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Los incas llamaron a todo este territorio Tahuantinsuyo, que quiere decir el imperio de las 4 direcciones. Todo este imperio se administraba desde su capital, que estaba en el Cusco. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos, tejidos e incluso mujeres. Los incas construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los chasquis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Por eso, quienes querían ser chasquis debían ser muy veloces y jóvenes. Y no tenían problemas de sobrepeso, claro. Los quipus incas.
Tanto poder y extensión territorial obligó a los incas a buscar una forma de controlar sus riquezas. Entonces, idearon un sistema matemático para administrar sus provincias. Los quipus. Este fue el principal instrumento de contabilidad del imperio inca. Imaginen una serie de nudos agrupados. De un cordel más grueso, penden varios más delgados y de diferentes medidas, grosores y colores. Cada una de esas cuerdas decía algo y guardaba información vital sobre cuentas y registros de los que dependía la correcta administración del imperio. Había personas especializadas en manejar estas cuerdas. Una de ellas era el quipu Camayoc, quien tenía a su cargo el control de las cuerdas de toda la región o suyo. Los quipus probablemente fueron una gran herramienta para los incas, tal como lo son las computadoras para nosotros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que funcionaban. La arquitectura inca. La habilidad y la destreza de los albañiles incas fue impresionante. Sus técnicas asombran incluso a los ingenieros actuales. Los incas tomaban piedras enormes y las encajaban una encima de otra sin ningún tipo de cemento. Dije sin ningún tipo de cemento. Así está mejor. Tanta era la precisión que ni una hoja de papel podía pasar entre ellas. Un ejemplo de lo atrevidos que eran los constructores incas es la enigmática ciudadela de Machu Picchu, que está situada en un inaccesible pico rocoso a más de 2000 metros de altitud. Su construcción en un lugar tan difícil de acceder sigue siendo hoy día un gran misterio, ya que hay bloques de piedras que sobrepasan los 7 metros de altura y están dispuestos con una asombrosa exactitud. Los cronistas de los incas. Soy la llama. Una historia no sería historia si no pudiera ser contada. Y ya que los incas no dejaron nada por escrito, todo lo que sabemos hoy proviene de unos relatos de unos señores que vivían durante la época de la conquista española. Los cronistas. Gracias, señora Llama. Ellos dejaron textos escritos y dibujos que muestran cómo eran las costumbres en este imperio recién conquistado. Las crónicas sobre los incas empezaron a escribirse a partir de 1532, cuando un ejército de españoles sedientos de oro y riquezas llegó al Perú al mando de Francisco Pizarro para conquistar la América del Sur. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos por el oro! ¡Vamos! Hubo muchos cronistas. Uno de los más importantes fue Felipe Huamán Poma de Ayala. Este cronista decía que era hijo y nieto de caciques nobles muy cercanos al Inca. Lo increíble es que su libro de crónicas no fue descubierto hasta 1908. Estaba traspapelado junto a otros pergaminos almacenados en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Pero, ¿qué hacía allí a miles de kilómetros de distancia de Perú? Aún es un misterio. Es gracias a este volumen de 1179 páginas y una enorme cantidad de dibujos que hoy podemos conocer mejor las costumbres de esta asombrosa civilización, el Imperio de los Incas.